noches tengan todos ustedes o la hora que vayan a ver este gran programa que tendremos para hoy. Mi nombre es Uriel Ahumada, gracias por acompañarnos en Si las almohadas hablaran, una emisión más. Hoy tenemos un tema que usted lo tiene que ver y tratar, porque cualquiera trabaja y cualquiera ha sufrido un acoso. Y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de eso, les doy la bienvenida a quien siempre me acompaña, a mi compañera, mi amiga Adriana García. Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto. Uriel, muy contenta de saludarte y de tener este encuentro con el público en Si las almohadas hablaran. Adriana García se complace en tener nuevamente a esta invitada que fue la que nos dio la patadita de la buena suerte en tu programa. ¿La presentas, Uriel? Claro que sí. Antes de presentarla, quiero que vayamos con este tema del cual vamos a estar hablando. Vamos a hablar del moving. Pero usted se preguntará, ¿qué es el moving? No es una aplicación de las que conocen en Guadalajara. Como siempre, tenemos especialistas que nos van a hablar sobre estos temas tan delicados que tenemos que tratarlos. Y más, porque en algún momento a alguien le ha pasado de que cuando se va a acostar y consultar con la almohada, ya no queremos regresar al trabajo porque va a ser un temor el día siguiente de volvernos a topar con personas que nos están desvalorizando. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a quien en su momento también nos acompañó en la primera etapa, como ya lo dijiste, Adriana. Sí. Tenemos a la maestra Alejandra García, que nos acompaña el día de hoy. Maestra, qué gusto. Estás hermosa. Muchas gracias por la invitación nuevamente y por haberles dado esa patadita de buena suerte. Y encantada. es que lo prometimos volverla a traer en este momento para que nos hablara del moving, porque yo lo desconocía el término. Y tampoco nunca lo he vivido, gracias a Dios. Qué bueno. Eso es lo más importante, ¿no? Sí. De que no se toque ese tema porque no pasa, pero lamentablemente sí está pasando. Sí, y mucho se desconoce de este tema. ¿Por qué moving? Empezamos con eso, más que nada. Bueno, después de que fue tanto la palabra del bullying, o que se ha tratado durante muchos otros años atrás, en muchas generaciones, sale después la cuestión del mobbing, que es una cuestión pues meramente de la cuestión o del área laboral, ¿no? Estamos hablando de que son situaciones similares a las del bullying, sin una cuestión tan física, porque puede llegar, por ahí hay noticias de México, no me acuerdo qué estados, donde ha habido estas situaciones. Entonces, ¿qué es? Es un acoso laboral, meramente laboral, en donde las personas se sienten justamente, como ustedes dicen, faltas de interés de volver a la parte laboral, porque definitivamente hay una cuestión de ataque, comportamientos negativos, insultos, carga de estrés, burlas, en fin, toda una serie de cosas que realmente no hacen un medio ambiente agradable en la parte laboral, ¿no? Entonces, es eso. Sufre. Sí. Y se va a llorar con la almohada, Uriel. Claro que sí. Y también, Adriana y Ale, esa parte de que cuando nosotros no queremos regresar al trabajo, ¿y por qué? Porque pueden ser los compañeros de trabajo o puede ser el mismo jefe. El mismo jefe. Y el mismo jefe ni siquiera, pues, ¿sabes qué? Mejor ni le córreme, ¿no? Pero ni siquiera eso, como que es tanto el ataque y como que a los mismos jefes como que les gusta estar encima de esa persona burlándose. ¿Por qué? Tú hablas de una cosa bien importante, que son como las categorías de la parte del moving, ¿no? Es ascendente, descendente y horizontal. Horizontal. ¿De qué estamos hablando? De que descendente viene desde el jefe para abajo, ¿no? Y ascendente es de los de abajo para el jefe, porque aquí no se libra, o sea, sí es importante tocarlo porque incluso no es una cuestión ni siquiera de poder jerárquico, ¿no? Es una cuestión que se puede dar en cualquier nivel de la jerarquía. Lamentablemente sí es más o tiende más a hacerse del jefe para los de abajo. ¿Por qué? Porque hay un poder, sí. O sea, hay un poder donde el jefe o la persona, jefa, dice, ¿sabes qué? Tú no puedes salir de aquí, es difícil que salgas, no hay trabajo. O sea, te hacen una situación psicológica tan impresionante que por eso, por cuestión de poder. En la parte ascendente, que son de los colaboradores hacia el jefe,
Comúnmente es cuando suben a los que están en el mismo rango a otro nivel, a un coordinador, jefe de departamento, que van creciendo. Es como la envidia, el coraje, el Total, recelo. todo. Pero fíjense que yo siempre en la parte del área clínica les digo, bueno, y en la parte laboral, es que tenemos que ser adultos. O sea, no me puede ganar la parte de la envidia. Sí me va a dar envidia. Claro que me va a dar envidia. Claro que me van a dar celos, porque soy ser humano. Pero no me puede ganar. No me puede ganar. Y menos ganarme y todavía yo desquitar toda esa situación que tengo con otra persona. ¿Y qué tal, Alejandra Uriel, cuando no es alguien que haya ascendido, sino alguien que viene de afuera porque tiene todas las capacidades y que otros anteriores no han dado o El cumplido ancho, los sí. objetivos? Y esta persona supervisa muy bien a sus colaboradores, les pone disciplina y entonces se sienten El incómodos celo, la porque incomodidad. me están vigilando. Sí, también se da. Sí se da, pero fíjense muy bien. Aunque se dé de esa manera, o sea, aunque sea como externo y caiga en lo interno, porque ya es parte de, sí, te sigue hablando que es una empresa que no tiene una cultura de trabajar ese tipo de cosas. Entonces, en algún punto se va a dar ese mobbing, porque no es una cultura que le entre a una cuestión de cultura laboral, organización, clima laboral. Entonces, las empresas realmente sí tienen que ponerse a fijar que hay que trabajar ciertos temas. Si tus colaboradores tienen constantemente temas de desarrollo humano, temas de psicoemocionales, como toda esta parte que ya vemos que sí es muy importante en la vida de los seres humanos, no va a haber ese tipo de situaciones, no se va a prestar, o tu probabilidad o tu estadística de mobbing va a ser la mínima, porque casi estoy segura que en todos lados se da, casi puedo estar segura, en más o en menos. Entonces, sí es importante que tú tengas en tu empresa este tipo pues, de clima laboral y le entres a este tipo de temas. Pues sí, te vas a aventar a la mejor, que vas a empezar a escarbar y van a salir muchas cosas, que es lo que también a las empresas les da miedo, como dar el primer paso. Porque lamentablemente se ve mucho que cuando quieres ir a algún trabajo te dicen, en todos los trabajos es igual, siempre hay peleas, Esa es celos. otra. ¿Por qué catalogar siempre que todo trabajo tiene que tener como que la parte de no sé, de sufrir, exactamente, en vez de decir, ay, es un trabajo, me gusta lo que hago y no lo sufro porque... Es no que se tú habla decías de una trabajo. cosa bien importante. Una cosa es que qué padre que no lo vivas, pero el que no viva yo algo no significa que no exista. Justo yo venía escuchando podcast y decía una de las personas, bueno, es que a mí nunca me lo hicieron, yo por eso di por hecho que no existía el mobbing en la empresa. Pero después sales de la empresa y te das cuenta que hay muchos eventos, muchas situaciones y circunstancias que las personas pasaron, o conocidos, allegados o amigos tuyos. Entonces, creo que es importante que se toquen estos temas, aún incluso no haya sucedido, que qué padre si hay empresas, instituciones y demás donde no sucede. Hay que preguntar, oye, ¿qué estás haciendo como empresa? ¿Qué no sucede? A mí me tienes muy pensativa. Yo no sé si estés de acuerdo conmigo, Uriel, que eres mi compañero de almohada, metafóricamente hablando, que en aula, cuando llega alguien a desacomodar la armonía de nuestra empresa, tomamos decisiones y procuramos que esté limpio de moving. En cuanto lo detectamos, o no estás de acuerdo. Claro que sí. No estoy diciendo algo que no sea real, estamos hablando con la verdad y no nos escapamos, pero en cuanto lo detectamos, actúan. Los famosos focos rojos. Focos rojos y tomamos decisiones en equipo. Sí. Es que, ojo, no es que si pasa o no pasa. O sea, el sentido es la cuestión de que todos en la vida somos seres humanos y traemos cosas a colación a nuestro trabajo. Pero si hay un clima donde, como tú dices, estamos observando, estamos al tanto de cómo están los demás, nosotros mismos checamos nuestras propias características y nuestras conductas, creo que ahí se presta para un buen clima laboral y puedes detectar este tipo de situaciones a tiempo. ¿Tú sientes que has pasado por un moving en anteriores
lugares de trabajo. Claro. Nos lo contestas después es del lo que te voy a decir? corte, ¿Quieres ¿o que no? les diga? Sí. Pues vamos a un Sí, corte. Para que lo consultes pienses con con la tu almohada. Sí, vamos a un corte y regresando. Uy, el tema está buenísimo y van a salir aquí pues muchas cositas. Vamos a la pausa, regresamos. El auténtico sabor argentino en Parrilladas Argentinas Fonda. Ven a disfrutar de los mejores cortes de la ciudad, un excelente ambiente familiar y el mejor servicio. 20 años de experiencia nos respaldan. Te esperamos en Avenida Mariano Otero 3990, Colonia Ciudad del Sol, en Zapopan. Este gran tesoro llamado Hacia lo Cierto debe formar parte de tu biblioteca y leer un valor cada noche para que te acuestes reflexionando sobre él y seas mejor persona. Así es que acompáñame todos los días de lunes a viernes en punto de las 7 por mis redes sociales. Adriana García y Aula A Producciones. Pues ya usted allá en casita quiere que le contemos si lo hemos sufrido en algún momento y sí, yo en mi caso sí llegué a sufrirlo porque son de esas situaciones que a veces tus mismos compañeros no te ayudan. Sí. Son los que, sí, vamos a hacer crecer la empresa, pero cuando quieres pedirles la ayuda, es como de que, ay, no, es que esto, hazlo tú, es que es tu deber. Sí, pero, o sea, me estoy atiborrando de tanto trabajo que necesito que alguien me eche la mano. No te ayudan y después llega el jefe y te dice, ¿qué está pasando? No está creciendo esto. Es que mi compañero no me ayudó o mi compañera no me ayudó. Y resulta que empiezan el problema de egos, el problema, o sea, existe muchísimo y me llegó a pasar en una empresa, no voy a decir nombres, no, ya, o sea, ya quemar fue empresas, pasada, ya fue pasada, pero sí, ¿qué es lo que debemos de hacer en esos casos? ¿Cómo es que empezamos a mejorar esas situaciones? Yo creo que aquí es justo eso, ¿no? Como decir, bueno, y justo también lo leía, una cosa es, y que seamos adultos en esa parte, ¿no? De decir, esto sí me toca, esto viene en el contrato, no me puedo estar quejando por una situación en donde yo veo que hay más clientes, qué bueno, y porque hay más clientes hay más chamba, entonces tengo que sacarla. Hay mucha gente que a veces se va, pierde como piso en esa parte y dice, bueno, es que es móvil porque me están echando mucho trabajo, es que es móvil porque... No, a ver, es como sentarte y decir, ¿qué sí puede llegar a ser y qué no puede llegar a ser? ¿Qué no puede llegar a ser? Cosas como esto, ¿no? Lo que hay en el contrato, lo que establecen, si se sientan en esas juntas periódicas y ponen nuevos objetivos y te los dicen y te hacen llegar la información y pides apoyo y te lo dan o trabajan en equipo. O sea, ahí ya como que desaparece esa cuestión o tú tienes claro qué tanto es móvil o no. Ahí no lo es. ¿Dónde sí lo es? Y tienes que estar al tanto y levantar la mano, se vale, ¿no? ¿Dónde sí lo es? Donde te ocultan información, te dan información de más, aunque tú seas parte de un equipo de 10 personas y tú haces números y dices, no me dan las cuentas porque soy el único que le tocan 10 cosas, ¿no? Donde sí es, donde a lo mejor es una cuestión en donde tú ya estás llegando muy desgastado a tu casa, tienes que preguntarte qué está pasando, ¿no? Que en casa a lo mejor están las cosas bien, en la parte social igual, pero acá llegas cansado en la casa, estresado, se te olvidan las cosas, la almohada no da abasto con tantos pensamientos que traes. Tanto que lloras en la almohada. Tanto que lloras, ya la exprimes, ya. Y no puedes renunciar porque dependes de ello para tener tu sustento, tu techo, tu alimento. Sí. Y si tienes hijos... Es una presión impresionante. Sí, eso preocupa muchísimo porque ya llegas al grado de las depresiones, las ansiedades. Es una de las consecuencias. Exactamente, son consecuencias y más porque tienes pues muchos pendientes, o sea, quizás familias que mantener, gastos por hacer, renta además, comida, compromisos que te echaste. Sí, entonces dices, no puedo renunciar porque tengo compromisos. Es que tú decías, ¿qué hacer? Pues no alimentar ese círculo vicioso, porque es un círculo vicioso. Yo estoy todo el día en la empresa, llego a mi casa, llego con mi almohada, lloro, pensamientos, me levanto y otra vez, y luego otra vez y otra vez. Es cortar como ese punto y decir, a ver, bueno, necesito hablarlo con alguien, necesito decirlo, necesito que sí se toquen estos temas.
No todas las empresas tienen RH, aunque ya la mayoría en teoría lo tiene el departamento. Uy, pero déjame decirte no que a veces es cómplice. Es peor. Sí, es cómplice. No le llaman de RH recursos humanos, con- le llaman de, no me acuerdo, un Y amigo no. jugaba un montón con ese término y yo, ¿pero por qué les dices así? Pues porque no ayudan, Ale. No. Porque es el contrario, yo voy, digo, expongo. Así es. Y al siguiente día, Porque tiene sus sorpresa, grupitos y sus consentidos. más trabajo. Y tú Sí. así de... Así es. Entonces, ¿qué O sea, hacer? ¿quién me ayuda aquí? Sí, yo creo que sí es importante que vayas viendo, observando quiénes de tu empresa pudieran hacerte como ese colchoncito y pudieran irte ayudando y en algún punto ir, si hablamos de contaminar como una cuestión negativa, también podemos hablar de contagiar. Entonces yo voy contagiando a las personas con esta cultura hasta llegar a lo mejor a un jefe o a un coordinador o a alguien que pueda levantar la voz por mí, ¿no? Porque a lo mejor sí yo estoy en otra jerarquía y no me van a hacer Porque, caso. no, porque se puede dar también de que es que están haciendo grupitos. Esa es otra. Empieza la Islitas, idea. yo les llamo. Islitas. Islitas. Esa es otra. Pero creo que en medida de lo posible, cuando ellos te vean que eres una persona comprometida y haces las cosas bien, van a empezar a escucharte. Ojo, si no, y como dice Adriana, quitando lo que dice Adriana, ¿no? En el sentido de no tienes esas responsabilidades, no tienes eso, salte de ese trabajo. Si de Pero no es plano, tan fácil. no, Sí, no lo es. Por todo lo que ya No lo mencionábamos, es, ¿no? pero si no tienes como todo esto, híjole, Adena, de verdad, yo fue lo que hice. Digo, gracias a Dios no tengo hijos, no tengo como esta parte, tengo a mi familia que me ayudaba y todo. Y al final mi mamá y mi papá me dijeron, ¿sabes? A mi edad, me dijeron, ¿sabes qué? Salte de ahí. No eres tú. No eres tú. Salte de ahí. No puedes estar así. Y a mí me duele. O sea, te pones a conseguir trabajo antes de renunciar, ya que lo tienes garantizado. Entonces ya, Puedes hacerlo. gracias por participar, Sí. pero ya me voy. Y eso, si no estás tan orillado, o sea, yo en lo personal tenía mi guardadito. Ajá. Y yo ya tenía mucho tiempo y dije, ya no puedo más. O sea, yo me quedo aquí hasta acabar el año y yo voy a reventar y voy a acabar en el hospital. Porque eso es lo que ocurre, lamentablemente. O sea, a veces las empresas dicen, es que porque hay tanta estadística tan arriba de personas con colitis, gastritis y que van y que se... Y yo vuelto y les digo, ¿de verdad te estás preguntando eso? O sea, necesitas saber cómo están tus colaboradores desde la parte humana. ¿Qué estás haciendo tú? Porque lo que pasa, que decíamos, puede ser ascendente, de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no te avientas ese tiro como empresa, a final de cuentas vas a salir tú, ¿cómo se puede decir? Pues mal parado, con mala reputación, con rotación de personal. O sea, es un tema que no le va bien a nadie y que más vale que pongamos las cartas en la mesa y decir... ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Hay dos cosas, Ale, que quisiera preguntarte. ¿Tenemos tiempo o vamos a corte todavía? ¿Todavía tenemos tiempo para una pregunta? Sí, es que la verdad, una pregunta de ellas. Sí. Lo acabas de mencionar. Sales del trabajo y muchos dicen, ya la libré, ya la hice. Sí. Continúa. Sí. Emocionalmente. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Recurrir con alguien, ¿no? Total, híjole, acabas de tocar algo bien padre. ¿Qué pasa con una persona que sufre de acoso laboral? No es una cuestión únicamente de lo que hace en el trabajo, ¿eh? O sea, no es mi tarea del trabajo, es una cuestión que va adentro de ti. Crea una desconfianza, chicos, y un sabotaje que al final yo pensaba, y los pacientes que me llegan, pensamos que somos los que estamos creando eso y decimos, no es que a lo mejor yo soy, es que traigo de encargo a la jefa, es que a lo mejor no será envidia que yo tengo. A ver, llega un punto donde dejas de creer en ti, donde terminas mal. Entonces sales, sí, y dices, ya, no, eso dejó estragos y tengo que ir con alguien. Porque entonces lo que va a pasar es que yo llegaré a un trabajo donde a lo mejor no hay móvil, pero yo todo me lo hago personal. O donde sí hay móvil, pero como estoy tan traumada y ni le muevo, y es que lo acabo de conseguir, el trabajo no vaya a ser, y es que necesito el dinero porque mira, pues justo lo dejé y se me vinieron todas las deudas. Entonces es como un círculo vicioso todavía. Sí, es importante. A veces puede haber un auto boicoteo, Total, ¿no? Que sí, sí. tienes baja la autoestima Sí. y te vuelves vulnerable. Presa.
Sí. Eso también es cierto. Habrá gente que esté muy bien de su autoestima o que, no muy bien y mal, no lo quisiera tomar así, pero que tenga esos recursos en esos momentos y que diga, pues me podrá decir lo que sea, pero yo soy buena, me podrá decir lo que sea, pero yo saco la chamba, pero vemos personas que se nos junta todo y que pues ya no vemos la luz, ¿no? Entonces, sí es importante ir con alguien, sí Claro. es importante tratarlo cuando tú de plano, pues ya la almohada te da justamente ese consejo de ve con alguien, Claro. háblalo, exprésalo. Así es. Bueno, Adriana, otro corte Vamos a breve, corte, por favor. y, ay, se me está pasando muy rápido Sí. porque queremos seguir hablando con nuestra consejera. Regresamos. Si las almohadas hablaran, ¿qué tanto nos dirían? Porque todas las noches dejamos en ellas nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Y para toda esta problemática que aqueja a la sociedad, tendremos invitados especiales. Y consejeros de bienestar, así es que no te lo pierdas todos los miércoles en punto de las 8 de la noche a través de Aula Producciones y Adriana García. los esperamos. Así, en breve nosotros regresamos aquí en Aula Producciones, que transmite este programa de Si las almohadas hablaran. Gracias por estar sintonizándonos y seguir con nosotros por este gran tema que seguimos tocando. Y yo quiero preguntarle a Adriana, Sí. si en algún momento o lo has vivido o también en algún momento reconocer cuando alguien lo ha aplicado, ¿no? Sí, o lo ha visto, O lo ha visto. o ha sido observado. Sí, lo has visto, Adriana, vivido. Lo he ¿no? visto, y te estoy hablando de mi tiempo de juventud, que fui colaboradora o empleada. Siempre fui, digamos, alguien muy deseada para acosarme. Pero le daba la vuelta audazmente, con inteligencia tanto emocional y racional. Y no generó algo. De arriba para abajo y lateral. ¿Saben cuál? Y para el público que nos está viendo lo tenga muy presente. Sí tienes que tener la autoestima bien, saber de lo que eres capaz, cuáles son tus talentos. Entonces yo me iba a la parte de abajo. ¿Sí? Creaba mi red y mi fortaleza. Eso es muy bueno. Los ayudaba, era empático, trabajaba horas extras, no me importaba. Hacía el trabajo de los de abajo, no me importaba y lo hacía de corazón. Pero los mismos de abajo se daban cuenta que los igual a mí en el escalafón o en el organigrama o el de arriba de mí, y ellos sacaban las manos por mí, porque en algún momento yo les ayudaba mucho a ellos y les aseguraba la certeza de su trabajo. Entonces, con esa estrategia, Uriel, Alejandra, me funcionó mucho. Eso es algo que funciona, ¿eh? Sí funciona. Y es una cuestión también a lo mejor de como los de arriba no están viendo y sí necesitamos como también esa aprobación, esa palmadita o ese chiqueo que obviamente va sumando nuestra autoestima. Creo que sí es una buena estrategia y sí, habemos muchos que utilizábamos eso. La cosa que es cuando tenías jefes como de verdad muy incisivos en ese acoso, muy incisivos, y veían que eras querida por los de abajo o querido, y más todavía se ensañaban, ¿no? Era como, pero sí es una buena estrategia porque es tu red de apoyo, tú lo dijiste muy bien, es una red emocional de apoyo que sí nos funciona para seguir justamente siendo funcionales en donde estamos, ¿no? Pero aquí la cosa es que veas tú, ¿dónde estás parada? ¿Tienes o no tienes los recursos? Si no los tienes, búscalos. Si hay manera de que las cosas cambien, qué padre que seas tú alguien que levanta la voz en una empresa y dices, vamos haciendo las cosas diferentes, señores y señoras. Si la empresa te lo toma, excelente, estás en una buena empresa, creo yo también. Porque puede pasar y la empresa a lo mejor también el jefe o los de arriba no lo saben, ¿eh? Eso también puede estar ocurriendo. Entonces, si tú lo lanzas, el jefe o la jefa o el dueño dice, a ver, espérense,
vamos metiéndole aquí, estás en una buena empresa, vas por un buen camino. Si hay forma de que te muevas y no hay manera de cambiar, muévete. Porque también no es una cuestión de sufrirle, como decías tú al principio. Yo amo mi trabajo, lo quiero, no tengo por qué estar en esa situación. Si es que lo puedes hacer. Si no, trata de hacer como todas estas cuestiones, estas estrategias para poder solventar el estar en un lugar. Pues el ideal en donde estemos siempre es que estemos bien, ¿no? Ese es como también parte de nuestro objetivo, no únicamente la cuestión ni económica ni el reconocimiento, sino cómo estás tú como persona, ¿no? Cómo te sientes, cómo estás, cómo te ven los demás. Entonces, creo que es importante que entendamos que esta parte del moving sí se da, pero que hay formas de poder solventarlo y que hay formas de que las cosas cambien y la cultura organizacional de los empleos o de las empresas mexicanas vayan cambiando. Creo que tenemos mucha madera para hacerlo. El moving, ya por último, Uriel, no podemos dejar de hacer esta pregunta para concientizar a la sociedad. Que también hay preguntas en las redes sociales, ¿eh? Sí, Ahorita las comentamos. Suceden tragedias por el moving laboral, aunque sean adultos, jóvenes adultos. Sí, porque es una cuestión donde merma la parte muy personal de la persona en cuestión y por cuestiones laborales llega a, no sé, a depresiones muy crónicas, a estrés o a una cuestión incluso de enfermedad constante, ¿no? O sea, al principio a lo mejor hasta lo haces como para salirte de ahí un poquito y descansar esos días de incapacidad que te dan, pero lo haces tan constante que ya ni te das cuenta y entraste en un círculo en donde ya todo te duele todo el tiempo y entonces va decayendo como la parte física, ¿no? Tuya. Pero sí creo que llegan a cuestiones muy graves. Probablemente no una cuestión, o no lo sé, ahorita no lo sé, si no lo tengo bajo la mano esa estadística, el dato, de los suicidios, que es en el caso del bullying, ¿no? En la parte del bullying, a lo mejor también por ahí va tu pregunta, ¿no? Sí. La cuestión es que como somos adultos tenemos más recursos. Buenos recursos, no siempre. Porque, por ejemplo, en las empresas cuando se da mucho moving y hay mucho estrés, existe mucho la dependencia a la adicción, por ejemplo, el alcoholismo. Entonces, no vamos a hacer esa cuestión del suicidio, pero vamos a estarnos autoinfligiendo con cuestiones de adicción. Entonces, hay gente que dice, ¿por qué hay tantas adicciones? Entonces, cuando tú vas haciendo ese teje de problemas sociales y vas viendo las causas y vas viendo las fichas y dices, híjole, pues es que aquí hay que apretarle y aquí hay que apretarle. Y una de las cosas que hay que apretar, pues es la parte laboral, el clima laboral de las empresas. Así es. Alejandra, doctora, tenemos mensajes a través de las redes sociales que hacen la pregunta de los círculos viciosos y de la manipulación, porque también la manipulación de información se da muchísimo y eso hace que el entorno pues se vuelva tóxico, el famoso la toxicidad. La toxicidad y el círculo vicioso es la rotación de todos los trabajadores, de personal, y alguien se pregunta, es que se salió, ¿por qué se salió? Y ya es 1, 2, 3, 4. Hay puntos donde tenemos que estar viendo cuál es el foco principal. ¿Cómo empezamos a trabajar eso? Bueno, desde la parte de la empresa, sí tiene que ser una empresa muy autocrítica. O sea, voy a hablar desde la empresa y desde los colaboradores. Desde la parte de la empresa tiene que ser muy autocrítica y decir, ¿por qué están rotando tanto? A ver, cuando ya haces un análisis y ves por qué está rotando, cada quien agarre su responsabilidad de lo que está haciendo y emplear nuevas estrategias y nuevas cosas que pueden aligerar un poco la carga del colaborador y ver cómo está el ambiente dentro de la empresa organizacional, ¿no? En la parte del colaborador, pues sí es importante que cuando te avientes a una empresa, pues cheques justo eso, cuánta rotación, por qué hay rotación, por qué se salió la persona, o sea, qué está pasando para yo no entrar a esos ambientes tóxicos, ¿no? O sea, lo ideal es obviamente que sí la empresa lo haga en primera instancia,
Pues porque tú necesitas el trabajo y necesitas ir a trabajar, no es así como que te vas a poner de todas las empresas cual no hay esa toxicidad, pues vas a quedarte casi en números de ceros porque casi todas la tienen. Pero sí es una cuestión en donde tanto empresa como colaborador tienen que estar fijándose cómo es que se están dando las cosas. Ahora, ojo, porque luego la rotación a veces, y hoy en día se maneja mucho, pues que no quiere la gente responsabilizarse del trabajo. Entonces, es también como que esa cuestión de falta de responsabilidad alimenta este mal clima, alimenta que a lo mejor se molesten los de arriba y entonces los de arriba presionan y es un círculo vicioso que, insisto, se tienen que sentar las empresas y se tiene que decir, esto sucede, esto sucede, esto sucede, esto sucede, ¿cómo vamos a atacar o apagar esos fuegos para que de alguna manera el ambiente pues sea el más favorable para todas las personas que estamos, incluyéndonos como dueños y como jefes, pero también, obviamente, haciendo este efecto dominó en positivo y hacer un círculo virtuoso con los colaboradores, con formas respetuosas de trabajar. Qué bonito cambiaste en vez de círculo vicioso, círculo virtuoso. Es que también me gustó muchísimo, porque sí, virtudes todos tenemos. Sí, todos. Y es muy importante resaltarlas. Exacto. Para que la empresa lo vea. En algún momento, le mandamos un saludo a Augusto Carriles cuando recién llegó, hizo una dinámica muy padre, donde quizás en algún momento no estás acostumbrado incluso estar a un lado de un compañero y decir las virtudes y empiezas a decir y dices, tiene muchas virtudes esta persona y eso hace que el ambiente empiece a ser muy diferente. Por supuesto, o sea, Augusto, por favor, vuelve a hacer la dinámica. Claro, o sea, llegar a una empresa y que te saluden con una sonrisa, que llegues y todo el mundo con cara, pues con justa razón, yo no digo que no, pero... Tienes toda la razón, cuando llegó ahí en el auditorio esa dinámica y ya no la ha vuelto a hacer. Tenemos que regañarlo a él ahora. Pues decirle que lo vuelva a hacer, que hay nuevos colaboradores Así que se aviente. Sí, es crear ambientes virtuosos, porque como lo dices tú, todos tenemos virtudes y todos tenemos cosas importantes que dar. Y el área laboral no es la excepción. Conforme vayamos haciendo que las diferentes áreas en las que estemos desenvolviéndonos como personas y como mexicanos, híjole, de verdad, traemos ya el chip como mexicanos de ser personas apapachadoras. Vamos dándole pues eso a toda la gente, ¿no? Ale, con una persona que haga el cambio, se puede hacer que todo empiece. Cambio yo, cambias tú, cambia el mundo. Exacto. Claro. Cerramos pues este gran programa, la verdad, buenísimo, me encantó muchísimo y yo creo que toda la gente que estuvo viendo también este programa le encantó. Hubo comentarios a través de las redes sociales, muchísimas gracias a todos. Y Adriana, como siempre, agradecerte. Al contrario. Y me gusta que siempre cierres porque Adriana siempre tiene unas palabras mágicas para cada cierre de programa. Y Alejandra, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes y compartir. Es que eres tan virtuosa que te vamos a volver a invitar. Con gusto. Y si no, a la radio, ¿verdad? También. Por cierto, tus redes sociales que están apareciendo en pantalla, números telefónicos. Es 3310-273102 y estoy en una fanpage en Facebook como Psicoedúcale. Muy bien, perfecto, que aparecen en pantalla. Adriana, el cierre, pues por favor. Muchas gracias a Uriel, Alejandra, por haber compartido con Adriana García la almohada y por supuesto contigo, público. ¿Por qué? Porque nos importas, porque queremos tu desarrollo humano, a la vez la de tus seres queridos y la sociedad de la cual formas partes. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Si las almohadas hablarán y Adriana García te desea bendiciones. Hasta la próxima.